Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Am, Voy a linkear dos videos y que sirvan de, de qué sé yo, como de guía, ¿no? Para entender un poquito de dónde viene inspirado lo que voy a, lo que voy a decir. Em, claro, se venía un súper reseteo, ¿no? En el sentido verdadero del asunto, no en el sentido elitista. Es decir, había una guía que está desde que cualquier persona que sepa astrología la quisiera leer. Yo no sabía un pomo de astrología, pero eh, por mi compromiso con Jesucristo y con la humanidad, y con mi familia y conmigo misma, por mi compromiso, me pusieron en ese camino. O sea, había una necesidad de integrar, una necesidad intrínseca que yo capté aisladamente hace muchísimos años, de integrar. Cuando digo integrar en este punto no se trata de una identificación total, es decir, no es que porque estamos integrando espíritu y materia o la materia al espíritu, el espíritu a la materia. No es porque estamos haciendo eso, entonces va a dejar de existir el aspecto espiritual bueno, ninguna de las dos cosas, ¿no? O la materia va a dejar de, sí, o sea, va a dejar de existir, o el espíritu va a ser solamente materia, nada de eso. Todas esas todos esos errores de criterio tuvieron sus efectos en la realidad. Esas dificultades para comprender la naturaleza de la simultaneidad y lo invisible, esas dificultades para entender eso, o más que para entender, para asumir, ¿no? En parte esas dificultades eh, están vinculadas con esas ideas falsas de que el eurocentrismo. Qué curioso, ayer tuve un ataque de moscas a la noche temprano, y gracias a Dios y a la limpieza que hice, aparte una cosa rarísima porque hacía un montón de tiempo que no tenía moscas acá adentro, a veces hay una, pero gracias a Dios no más, pero acabo de empezar a grabar el video y entró una. Señal de que hay mucho interés por lo que voy a decir. Gente queriendo distraer, queriendo robar información. Bueno, no va a ser posible. Entonces,
ayer a la noche hubo ese ataque, lo termino de contar. Ayer a la noche hubo ese ataque y esta mañana no había ni una. Ahora había entrado una, que Dios quiere que se haya ido ya. Y bueno, entonces... había que hacer una limpieza fuerte para que este nuevo inicio, una limpieza fuerte del inconsciente colectivo humano, el inconsciente humano, no me gusta la expresión inconsciente colectivo, aunque Jung entendió muchas cosas importantes, hubo algunas muy importantes que no entendió, entonces en ese punto no terminé de ponerme a estudiar Jung porque siendo absolutamente antisionista, soy antinazi, naturalmente, porque es lo mismo. Entonces, igual también entiendo otras cosas que antes no entendía al respecto. Pero bueno, lo cierto que hubo gente que se dedicó por su fidelidad a su pueblo, a la verdad, a sí mismos, a sí mismas, a Dios, por su fidelidad intrínseca, hubo gente en el mundo, un montón de gente, organizados en naciones, en países, en pueblos enteros, que hizo la avanzada de este cambio, de esta espiritualización de la materia y materialización del espíritu en su lugar, en su ámbito, en su cultura, en su modalidad, en su forma. Y decidieron conscientemente hacer esa transformación y sostenerla a lo largo del tiempo. Porque también hubimos pueblos, como la República Argentina, que evidentemente teníamos otro rol en el mundo con respecto a este mismo asunto. Teníamos otra función. Hubimos pueblos que empezamos a hacer el trabajo y no pudimos sostenerlo a lo largo del tiempo por la forma del ataque, por la naturaleza, por la naturaleza de nuestros adversarios y el modo de atacar. Entonces, pero también eso tuvo que ver con esto, con que nosotros teníamos otra función. En la República Argentina teníamos otra función en esta transformación profunda de la conciencia humana y en esta transformación profunda de la humanidad. Esta súper limpieza profunda de la humanidad, del inconsciente de la humanidad. Que por supuesto, al haber esa limpieza profunda del inconsciente de la humanidad, esa cuestión se manifiesta en la realidad, en la materialidad. Entonces hubieron unas cuantas naciones que sostuvieron esa transformación a lo largo del tiempo y que sus deudas, entre comillas, lograron esa transformación, ese reseteo, lograron esa transformación, pero obviamente en el fragor de la historia, en el fragor de esa historia y lo difícil que fue para todas las personas y las naciones y los países que lograron esto, esos caminos históricos, esos despliegues de esta realidad, de esta transformación, de esta limpieza profunda,
dejó cosas que no se podían, que no, esas naciones no podían procesar, o sea, no podían elaborar. Entonces, todo eso, que por supuesto tiene más que ver con esos detalles, a veces nimiedades, a veces no son ninguna nimiedad, pero cuestiones que quedaban pendientes, que no habían podido ser observadas ni trabajadas, o a veces sí eran observadas pero no sabían qué se hacía con eso, o solamente porque las personas, los seres humanos, tendemos a todear, ¿no? ¿Vieron esa ley de la Gestalt que dice, esa ley de la Gestalt que dice que tendemos a organizar naturalmente, es como si fuera instintivo, a organizar una forma inmediatamente, esto como proceso perceptivo, ¿no? Como proceso perceptual, pero naturalmente tendemos a darle una forma, a cerrar una, ¿no? Como que queremos rápido, no por un deseo, sino por nuestra naturaleza, vinculada a la evolución, a la necesidad de prever en qué estamos, qué hacemos, para dónde vamos, cómo resolvemos, ¿no? Entonces se produce esa intención de cerrar la idea inmediatamente. Entonces, en razón de eso, tendemos a polarizar, ¿no? Tendemos a organizar como las ideas en términos de bloques cerrados. Entonces, cuando entendemos la importancia de lo colectivo, queremos todo solucionar desde lo colectivo. Cuando entendemos la importancia de lo individual, todo queremos solucionar desde lo individual. Cuando entendemos la importancia, no sé, ¿no? Pero es como que queremos todear, enseguida queremos cerrar, solucionar todo como... Cuando se empezó a entender la cuestión de las funciones biológicas, todos querían entender desde ahí. Pero no es así. O sea, si bien es verdad que hay modelos que se repiten, hay esquemas, modelos esquemáticos que se repiten a lo largo de toda la naturaleza, eso no quiere decir que se termine, gracias a Dios, que se termine la explicación o la comprensión, o que se pueda entender todo, o que se termine una explicación o una comprensión con ese modelo, con el otro modelo, con el otro modelo, ¿no? Como esto, el número áureo, la forma esas formas que se repiten como estructuras de la vida, como enseñanzas, como guías, como estructuras. Eso no es ninguna parcialidad en cierto sentido, pero sí es una parcialidad en cierto otro sentido. Y en ese punto a veces nos cuesta comprender esta cuestión. Como si fuera producto de esas ideas supremacistas o eurocentristas en esos términos, en términos de superioridad.
como que esas cuestiones también por ser hegemónicas se terminaron repitiendo durante mucho tiempo. Pero más allá de por qué, hubieron asuntos, o sea, cosas que no porque alguien las quisiera ocultar o porque mucha gente las quisiera ocultar o porque las naciones las quisieran ocultar, hubieron cosas que no se conocía el modo de encontrar una resolución, ¿no? Una forma de integrar a la totalidad de la idea, o hubieron un montón de asuntos que fueron quedando en el inconsciente de la humanidad. Y entonces sale el sol. Y entonces yo no lo sabía. Pero eso fue, esos asuntos que habían quedado de todas esas experiencias humanas que venían haciendo como el inicio de la transformación esta, el reseteo la cuestión esta de espiritualizar, o sea, el camino en el que entramos ahora, incluso astrológicamente, o sea, como la tendencia, lo que necesita la humanidad en este momento es esto, no es otra cosa. Hubieron naciones que hicieron esos caminos antes que nosotros y que dejaron esos restos que no supieron, que no pudieron, que no entendieron, o que sí supieron describirlo pero no supieron resolverlos, etcétera, etcétera. Entonces a mí me llegaron esas cuestiones. A mí me llegaron esos asuntos para resolver. Porque yo decidí, yo quería un mundo mejor, muy mejor. Entonces me comprometí con eso, con mis condiciones, es decir, yo tenía un montón de pautas muy claras en aquel momento. O sea, yo quería tener una familia, quiero mis hijas hoy día. O sea, quería hacer algo súper importante para la revolución, para la revolución humana. Quería hacer algo súper importante, pero quería tener a mi familia. O sea, bueno. Lo cierto es que por eso me llega esta parte del trabajo que había que hacer sí o sí. Esto lo estoy entendiendo ahora. Esta es mi forma de entenderlo en este momento. Así lo entiendo en este momento. Eso no quiere decir que no sea verdad, que no, lo que estoy diciendo es hay un reseteo muy importante a nivel astrológico, entonces por eso se repiten tanto algunas ideas o algunas expresiones, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el sionismo mundial quiso apropiarse de ese reseteo y quedarse con esa transformación, quedándose con la materia. O sea, lo espiritual, bueno, no sé qué me importa. O sea, como... No que me importa, lo espiritual como lo que se le daba la gana a ellos, como una cosa totalmente... Bueno, espantoso. Ya sabemos lo que hace el sionismo en el mundo. Entonces ellos quisieron tomar ese reseteo natural, porque yo no sé, la gente que no sabe nada, no escucha, no le da ni bola a la astrología, no lo sabe, pero
en los últimos 10 años, 15 años, hubo posiciones planetarias, posiciones astrológicas que no se daban hace 300 no sé cuántos años, 800 años, otra 600 años, pero un montón de posiciones así, pero los últimos 10 años, o sea, 10 o 15 años, o sea, en este último tiempo se produjeron enorme a nivel astronómico, enorme cantidad de hechos que no ocurrían hace, ya digo, unos 800 años, otros 600, otros 380 y pico. Ahora se produce uno que es una vez cada 164 años. Esas cuestiones marcan líneas que la humanidad, quiera o no quiera, atravesamos de una manera o de otra. La astrología tiene esta particularidad que algunos quisieron convertir en medieval, pero en realidad es un estudio re ancestral, el estudio de la influencia del cielo, el cielo objetivo en nosotros y nosotras, en los seres humanos y en el planeta, porque no solamente en los seres humanos, es en el planeta también. Entonces, algunos lo quisieron llevar a lo medieval, al oscurantismo. De hecho, siguen tratando denodadamente por generar ese oscurantismo, pero está vinculado a la Tierra como centro, en términos de que la interpretación no podemos hacerla desde otro lado. Hay algunos que hacen las mediciones, la astrología védica, no sé cómo hace, no sé si lo toma desde el punto de vista del sol, o sea, lee la astrología sideral. Pero lo cierto es que es cierto que el sol se manifiesta en nosotros, porque sin el sol no seríamos absolutamente nada. Así como sin el agua y sin ¡ay! ¡Basta! Así como sin el agua, sin el sol, bueno, etcétera, ya lo saben. Lo cierto es que yo no sé si la astrología sideral lo toma desde ahí, pero bueno, lo cierto es que tienen otra lectura, porque lo leen hacen otras mediciones desde lo sideral, qué sé yo. Pero lo cierto es que desde la perspectiva de la Tierra, o sea, leemos el cielo desde la perspectiva de la Tierra, porque vivimos acá. Entonces, eso produjo una cierta confusión en algún momento en algunas personas no tan informadas de que la Tierra era el centro del universo. Lo cierto es que esos cambios muy importantes se están dando muy sintetizados en estos últimos años. Y entonces lo que yo estaba haciendo, sin saberlo, era limpiar el camino para que otra gente pudiera atravesar este momento y vivir, en el sentido de alcanzar el modo de salir de los atolladeros que se iban generando por estas cuestiones. Que repercuten, o sea, no es que repercuten, formamos parte de un todo, y eso significa que lo que es arriba es abajo. Si fuera abajo, ¿no? Porque estamos en el cielo. Pero se entiende que a eso se refiere esa cuestión. Entonces,
lo que hice fue traducir esos caminos para que estuvieran disponibles. Pero traducirlos como unidades de sentido constructivo, es decir, había un desastre, o sea, había mucho sentido común colonizado que no permitía salir de determinados lugares, que no nos permitía entendernos en esencia. Había muchas polaridades, estas cuestiones, los supremacismos, el racismo. Sigo encontrando sin parar como entrampamientos de sentido que generaron o que formaron parte de tremendos malentendidos de la humanidad, que nos llevaron a enormes etapas de cometer el mismo error durante un montón de tiempo hasta comprender eso. Esto que estoy diciendo en este momento, mal entendido, es decir, en términos utilitaristas, mal interpretado, también podría llevar a grandes errores. La idea es aprender que hay cosas que no necesariamente tenemos que entender, pero sí ir encontrando esa esencia, esa autenticidad, por un lado, de la cuestión humana, de la naturaleza humana, divina, por un lado eso, y por otro lado, subjetivamente cada quien, encontrar ese lugar de autenticidad y en dónde, a qué vine a servir, qué vine a compartir, qué estoy haciendo, qué estoy enseñando, qué estoy aprendiendo, qué estoy compartiendo, qué estoy dando, qué estoy recibiendo. No como una contaduría, no como una sí, eso, no como una contaduría, no como una cuestión utilitarista, pero sí qué aporte podemos hacer a este momento y qué es lo mejor de nosotros, porque en ese lo mejor de cada uno y cada una, en eso está nuestra felicidad, hay gente que confunde original o auténtico con hacer lo contrario. Lo contrario de qué? De algo, de una cosa, de otra. O sea, hay gente que se posiciona así en términos de yo no soy como vos, yo no soy como ustedes, yo no pienso así, yo no estoy de acuerdo. En tanto tiene que ver con una cuestión de la autenticidad, de la esencia, de la creencia, de la verdad personal, aunque fuera momentánea, aunque fuera una verdad momentánea, en tanto tenga que ver con eso, bueno, será necesario que esa persona atraviese por tal o cual cosa. Ahora, si es por una cuestión de ego, es decir, no porque no, o lo contrario, sí porque sí, porque sería la misma cuestión, ¿no? La cuestión de la definición por alguna parcialidad vana. Bueno, lo es cierto que hay gente que se posiciona así.
sin responsabilidad ninguna, se posiciona de esa manera. Pero eso los lleva a un camino que, por supuesto, que se les complica la existencia. Entonces, en esa realización personal está la felicidad. Eso lo decía Perón en la comunidad organizada. Pero no lo digo porque lo decía Perón, lo digo porque es verdad. Entonces, eso, lo que estaba haciendo era eso, esos caminos que facilitaran este momento tan difícil. O sea, que le facilitaran a la gente, a las conciencias individuales, a quien quisiera buscar de verdad, porque si lo que se está buscando es diferenciarse o vencer, o sea, cualquier línea del ego respecto de eso, cualquier cosa vinculada al ego respecto de eso, termina en un camino sin salida, no solo sin salida, sino sin frutos, sin productividad. Esto era lo que querían, bueno, eso lo dice la Biblia también. Esto era lo que querían simbolizar en mi vida. Esto es el sionismo que me viene persiguiendo hace tanto tiempo y toda la gente que participó de la secta esta. Por omisión o por participación, eso era lo que querían simbolizar en mi vida. Ay, qué fastidio, a ver un segundo. Una de las cosas que se dedican estos tarados es desde hace un montón de tiempo, como quieren simbolizar la oscuridad, la oscuratez y no sé qué cosa, entonces están dale que joder con el oscurecer el teléfono. Oscurecen la luz del teléfono porque no pudieron oscurecer a mí, entonces le dan al teléfono. Bueno, y quisieron simbolizar eso en mi vida porque no lograban sus objetivos, y entonces para eso es que hicieron toda la conspiración, ¿no? Bueno, dejarme sin laburo, robarme la indemnización, pero también bloqueaban mis proyectos, mis incipientes asuntos laborales, ¿no? O sea, traté de vender varias cosas y inventé varias cosas. O sea, sí, objetos, inventé varios objetos para vender, que la verdad que eran re buenísimos, estaban buenísimos. Y bueno, nada, me cerraban todas las posibilidades porque ellos querían simbolizar que no tuve, o sea, lo que querían era deprimirme, entonces querían simbolizar que mi labor no tenía objeto, que no tenía sentido, que no tenía importancia, que no tenía valor, para poder seguir sacrificándome a su dije sionismo genocida, ¿no? A su Dios. ¿Será verdad que es la cruz de Moloch? La estrella de Moloch, esa. Yo no sé nada de eso y resulta que cada vez que intenté averiguar, como bien decía el compañero, que no me acuerdo el nombre, un compañero que es biólogo, que no es compañero porque no es peronista, digo, pero compañero en términos de su labor por la patria. Como bien decía,
esta gente vive de confundir, ¿no? Esa gente vive de confundir. De hecho, durante un montón de años a mí misma me confundieron con un montón de cosas. Entonces yo iba a buscar información y me aparecía un montón de información contradictoria. Entonces en un momento dejé de buscar información y más bien tomaba las cosas que secundariamente me aparecían en las cosas que sí me interesaba prestar atención. Entonces nunca alcancé esto que decía él hoy, o sea, que dijo, creo que ayer, Dios lo bendiga, lo cuide y lo ampare, aunque no me acuerde su nombre, y lo que decía era que esa estrella, lo que le dicen la estrella de David, es la estrella de Moloch, lo que daría cuenta de algunas posibles confusiones en términos claro, en términos de estos parecidos, ¿no? Porque tampoco todo es morfología. Tampoco. Sí, nos puede dar unas guías, pero tampoco es todo morfología. O sea, se parece, la palabra suena parecido, entonces, bueno, no. Sí, cuando no entendés, no entendés. Y cuando entendés, te das cuenta que no importa si se parece la palabra morfología a la palabra, al neologismo comidología, ponele. Y lo estoy diciendo porque sé que ese tipo de banalidades y estupideces hicieron muchísimos desastres. Y gran parte del trabajo que hice fue romper esas banalidades que habían terminado generando sentido común en el inconsciente humano y que generaban enorme cantidad de efectos en la realidad. Porque el inconsciente tiene eficacia. El inconsciente genera prácticas, el inconsciente genera sobredeterminación y prácticas. Por eso era tan importante hacer un laburo tan ridículo, entre 8 millones de comillas, porque de ridículo no tuvo nada, pero no había ninguna posibilidad de hacer esto desde la academia. No había ninguna posibilidad de pensar esto desde la academia. No había ninguna posibilidad de pensar esto desde las instituciones establecidas. Necesariamente me iban a acusar de todo lo que me acusaron, pero yo iba a estar adentro, iba a estar impedida de continuar la idea. Y no había otro camino para limpiar eso que atravesar esas pseudo 8.000 millones de comillas ridiculeces. ¿Por qué? Porque esas estupideces tenían eficacia, como otra que voy a decir ahora, otra taradez que voy a decir ahora. Si los peruanos y las peruanas se creen feas y feos, ustedes no me vieron a mí algunas mañanas. Ustedes no me vieron a mí alguna mañana. Yo no les puedo explicar. Como que me veo y digo, ay, la puta madre. Es tan relativo eso, tan relativo, está tan vinculado a esto, al sentido común colonizado, a lo que se suponía que teníamos que, a lo que una entidad supratemporal. Y ahora me estoy refiriendo al hegemón sionista, ¿no? Al hegemón colonial sionista. Está tan vinculado a eso, esos cánones, de esa forma de organizar la mente respecto de la belleza,
porque estoy absolutamente segura, bueno, a mí me pasa, así que estoy segura que a cualquiera le puede pasar esta sensación, eh, de que, por ejemplo, yo con respecto a mí misma, con lo que acabo de decir, y es absolutamente verdad, yo hay veces que me miro y digo, ay, qué horrible, boluda, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a la noche? O sea, ¿qué? Ahora sé lo que pasa a la noche, pero digo, y hay otros momentos que soy hermosa. Y hay otros momentos que soy hermosa siendo fea. Es decir, que esa feeza es hermosa también por otros motivos, porque tiene otros sentidos, porque el ser humano somos otra cosa. Respecto de eso también. Y eso no está vinculado con el horror. Es una cosa que no tiene nada que ver. Aunque las palabras nos confundan, nos inviten a confundirnos o nos entrampen en confundirnos. Porque la verdad es otra. Bueno, digo, hablando de ridiculeces, ese tipo de ridiculeces tienen eficacia. Tenían eficacia, ¿por qué? Porque agarré punto por punto los asuntos importantes que encontraba primero en lo personal, luego en lo social, y así fui asunto por asunto. Que yo, porque no me quedaba otra, no tenía otra perspectiva. En algunos momentos, ese yo era la mierda que tiraba esa gente que yo no entendía nada, me proyectaban, se les pingaba que iba a ser la forma de someterme a no sé qué pendorchada mental que querían someterme. Pero como yo no lo distinguía, lo encontraba importante, entonces lo observaba, ¿no? Hasta que llegaba un momento que lo entendía y ¡pumba! Otra cosa. Feo, lindo, uff. Fue tantas cosas. Pero eran los problemas que estaban en nuestro inconsciente humano. Eso era lo que nos estaba bloqueando. Y eso fue el remanente, eso fue lo que fue quedando de los laburos que hicieron, de las revoluciones, de los tremendos esfuerzos, de los tremendos sacrificios que hizo Cuba, que hizo Rusia, que hizo la Unión Soviética, que hizo Irán, que hizo Corea del Norte, que hizo China, ahora Burkina Faso, Mali, Níger, a ver Senegal cuando se apura, en su momento Angola, Sudáfrica, a través de Angola también. Bueno, y eso no quiere decir que porque hice un trabajo por fuera de lo institucional, el trabajo no esté hecho y no me tengan que dar para lo que me tienen que pagar y punto. Y eso no quiere decir que yo sea una no me sale ni la palabra me sale. No, porque no es materialista tampoco. Que yo sea una interesada, ponele, en términos de que hice todo esto por la plata. Y no, la verdad que por la plata no. Aunque me encanta, la plata como el metal, plata me encanta. Y se para arriba. Pero no lo hice por eso, obviamente. No tiene ni pies ni cabeza. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza decir eso, ¿no? Y ya está demostrado. Bueno, más allá de eso. Entonces decía, volviendo a la cuestión esta de la estrella esa, que gracias a Dios no tiene nada que ver con mi vida ni con la de mis hijas, mi nieta.
la estrella esa. Entonces, cuando yo buscaba información, me salía cualquier cosa. Entonces tenía que ir escuchando lo que venía medio de perfil de alguna cosa que me interesaba, ¿no? Lo que venía de costado. Entonces, respecto al tema de Moloch, quiero compartir una idea porque me parece un criterio útil para tener en cuenta. Por un lado, vieron que lo consideran, o sea, yo durante un tiempo no sabía qué pensar de esas imágenes, porque si ustedes se fijan en la mitología egipcia, incluso como se la conoce, yo no creo que haya sido así, yo tengo otra idea respecto de la cuestión egipcia, pero bueno, hasta que no sé. Tampoco sirve de mucho, porque cuando no tenés posibilidad de llegar a la comprensión de dónde vino eso y qué sé yo, entonces no sirve de mucho, sirve más lo que quedó, que es lo subjetivo. En términos de, a mí no me cierra, que eso, nunca me cerró que eso fuera, que las pirámides fueran tumba de nadie ni de nada. Nunca me cerró, jamás. Ni de chiquita, cuando lo leí por primera vez en la escuela. Pero bueno, si se fijan en esa mitología, había uno de los dioses que en la forma la forma se parece bastante a lo que conocemos como la imagen del adversario verdadero. Entonces, ahí es donde a mí me parece que de ahí salieron varios problemas, muchos problemas, muchas líneas de confusión, de error, pero lo mismo, ¿no? Lo definitorio, según mi perspectiva, lo definitorio es, por un lado, lo que sabemos porque lo estamos viviendo, lo hemos vivido, sabemos en carne propia por qué eso no. Entonces, ordenadamente, lo dice la Biblia, lo dicen los apócrifos. Satán es la iniquidad, la desigualdad profunda, y quienes viven de ella, de esa desigualdad profunda, de cultivar la desigualdad, la iniquidad, lo que ya sabemos todos. Intentar confundir la iniquidad o la desigualdad con una persona que se dedica escrupulosamente a encontrar una solución para sí misma y para la humanidad, es una putadez que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque, bueno, tiene el sentido que tiene, es decir, querer quedarse con el dominio de la humanidad, nada menos. Tiene ese sentido. Es decir, el sionismo genera ese tipo de equivocaciones, ese tipo de confusiones para poder quedarse con el dominio de la humanidad. Pero la desigualdad, la iniquidad profunda, la desigualdad profunda y quienes viven de ella, no es cultivar la elevación espiritual y la comprensión de la esencia humana, divina, y la vinculación con Dios, y obviamente no hay ni que decirlo, pero otra pelotudez más que tengo que decir para quitarle el poder al sionismo genocida, para quitarle el poder al sionismo nazi y devolver el poder a la dignidad humana, a la esencia humana divina, a los pueblos que acceden al conocimiento más rápido porque hay un montón de obstáculos epistemológicos que ya no los tienen, que ya no existen más. Obstáculos epistemológicos en el inconsciente, porque el sentido común colonizado es un obstáculo
Son 500.000 millones de obstáculos epistemológicos. Entonces, ¿qué es lo definitorio? Según mi perspectiva de estas cuestiones. La forma, el dibujito, si tiene cuernos, si es rojo, si tiene cara de malo, si esto, si lo otro, no. Lo definitorio es qué le cultúan y qué les brinda esa entidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por los disfraces. Eso es mega importante. Por la confusión, por la mentira, por los engaños. Por eso lo digo. Entonces, ¿qué le cultúan? Yo no sé si esa es la forma de Moloch definitivamente, o es un dios de la antigüedad egipcio que fue el creador del ser humano, nada menos. Por eso también hay que ver esas cuestiones. Ahora, de ninguna manera estoy defendiendo ni la imagen ni nada, simplemente lo que estoy diciendo es no nos dejemos engañar tampoco por eso. Ahora, una cosa es no dejarse engañar por eso, por la forma, y otra cosa, y aparte, sobre todo hay que aclarar este punto en estos momentos por la cuestión de la percepción y lo afectado que está todo esto con la inteligencia artificial y los hologramas y todas estas cosas que han hecho tantas veces, con esta posibilidad que tienen de emitirte una película en la cabeza o mandarte un sueño, y después te despertás y te crees que eso es tu inconsciente, y tu inconsciente no tiene absolutamente nada, porque ni siquiera es el inconsciente humano, puede ser el inconsciente de algún ser humano imbécil, pero no necesariamente el de la persona a la que le emitieron el show televisivo en la cabeza. Entonces, hablando de que tienen máquinas que proyectan películas, ¿no? O ideas, palabras sueltas, etc. Bueno, ¿no es cierto? ¿Cómo concluí yo respecto de ese punto? Con esto que estoy diciendo, ¿qué le cultúan y qué les posibilita? Bueno, ahí lo que decía el Talmud, pero no solamente me lo dice el hombre que me está enseñando sobre el Talmud. Me lo dice ¿cómo se llama la secta esta que descubrieron hace poco tiempo? Que ya la engancharon en un montón de países, que secuestran personas, secuestran mujeres, secuestran niños y los esclavizan. No me acuerdo el nombre, pero hace poco los engancharon en Ecuador y los metieron o en Colombia y los metieron en Ghana. No sé qué imagen, no me importa que si tenían la estrella no sé qué o la imagen. Yo sé lo que hacen en el mundo. Y lo que hacen en el mundo es un asco, es un horror, es un espanto. Y no es humano y no es para humanos, y eso es satanismo puro y duro. Todo lo demás, no sé. Sí. Porque si no se te aparece con una forma angelical y ya está todo resolvido, entre comillas. Porque si no te dicen que que la palabra moloch se parece a morocho, y entonces te crees que los blancos son buenos. ¿No? Hablando de esas confusiones que hicieron tan inteligentemente, incluso integrando palabras o sacándolas y ritualizándolas para esta me la voy a dejar. Claro. Durante mucho tiempo la humanidad durante muchísimo tiempo la humanidad no podíamos despegarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, te agarraban un color o te agarraban un par de palabras y ya no las repetías porque no sabías cómo, pero te las robaban.
te quedabas sin la palabra moral, te quedabas sin la palabra decencia, y quienes se hacían cargo de la decencia, la moral y bla, era gente totalmente inmoral, totalmente indecente y totalmente maliciosa, ¿no? Entonces, en ese punto es donde la morfología también, la morfología y la morfología deformada tienen sus límites, más la deformada, ¿no? La morfología deformada en términos de esto. Como la palabra se parece, entonces es lo mismo. Al que quiere eficacia rápida, al que no le importa nada en concreto más que el hecho consumado, es decir, bueno, por ejemplo, ¿qué les importaba a quienes mentían y mentían y mentían y mentían sin parar respecto de todo, de todo, de todo? En la República Argentina para corromper el Poder Judicial. No les importaba nada, lo único que les importaba era el efecto que producían. ¿Qué les importaba al Mossad y a la CIA cuando hicieron la isla de Epstein? O sea, le garparon a Epstein y lo pusieron a hacer ese horror espantoso y monstruoso que hizo en Estados Unidos. O a Didi, que no sé si no le pagaron los del Mossad. Si no le pagaron, el tipo ya estaba regalado al demonio, porque sin duda era un demonio. Estaba dominado por eso, digo. Estaba dominado por esa cosa. Que en definitiva, en concreto, no tiene forma. Por eso es que es tan peligroso, porque es una especie de porquería que es energética, que se disfraza, hace cualquier cosa, digamos, miente, ¿qué le importaba? ¿Qué les importaba la mentira que decían antes de cerrar la puerta para la fiesta? Un pomo, no les importaba nada. Lo que les importaba era de hecho lo que generaban. No les importaba nada lo que decían o hacían. Entonces por eso es también que es tan importante aclarar estas cuestiones. Ya dije eso que me complicaba tanto la vida. Mentira, no me complicaba tanto la vida, pero sí me preocupaba que no sabía cómo decirlo, ¿no? Sin ser ofensiva para nadie. Ándate de acá, no tenés que estar acá, salí de acá. Fuera bicho. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir hoy. Me faltaba de eso. Entonces el otro día, hablando de Parravicini, bueno, pero ni siquiera empieza el otro día, ¿no? Este tema, porque este asunto es un tema central durante todos estos años, y incluso en la época donde yo ni se me cruzaba por la cabeza pensar en eso.
Este, pero em, el otro día me preguntan alguno de estos espíritus que me mandan para tratar de imponer situaciones de cualquier manera, porque yo ya contesté a esto muchísimas veces. Ya contesté muchísimas veces a esto. Entonces, otra vez desde otro lugar para ver si encuentran una respuesta distinta. ¿Cómo fue? Algo así como que les diga... Pero Benjamín se queda, pero Benjamín, no sé, Benjamín sí, o Benjamín tiene razón, o Benjamín no sé qué cosa. ¿No? Me quisieron agarrar bien de improviso ahí en el medio de una situación que nada que ver. Y Dios bendiga, ampare y cuide a cualquier persona inocente y buen ser humano que se llame Benjamín. Ningún genocida está incluido en esta conversación, ningún genocida, ningún corrupto, ningún pedófilo, ningún genocida está incluido, digo, en esta bendición, obviamente. Pero me quisieron agarrar así como de arrebato y entonces me dijeron algo así como... Se presentan como hechos consumados, ¿no? Como Benjamín no sé qué, se iba a quedar como que... Y escuché dos cosas en simultáneo. Casi en simultáneo. Porque eso también, o sea, utilizan esa técnica para confundir y que no pueda definir. Y la respuesta fue instantánea. Creo que la respuesta mía a eso fue instantánea antes de que me pudieran... Miren que trabajan en eso, son profesionales en eso. Bueno, es lo único que hacen, porque como son espíritus chocarreros, no tienen otra existencia. Y yo, antes de eso, antes de que pudieran mandar sus dos opciones, les dije, ni en pedo, pero ni en pedo. Ni en pedo. Y entonces cuando termino de contestar escucho estas dos opciones. Parravicini y el genocida israelita. Ni en pedo. No. Pero no porque lo estoy diciendo ahora, porque pasó eso el otro día. No porque no. No porque no, porque eso no se hace y basta. No porque no. Pero además, si eso no fuera suficiente, lo evidente, que eso no se hace, si eso no fuera suficiente, entonces hay que decir que tuve un montón de manifestaciones del Espíritu Santo, porque no tengo otra cosa que decir ya. Si no, no sería tan sustentable a lo largo del tiempo y yo no tendría la cabeza atornillada. No atornillada, puesta, como tiene que estar. Pero tuve un montón de manifestaciones clarísimas de eso. No se van a quedar y no se van a quedar. Y eso incluye la Patagonia, y eso incluye las Malvinas, eso incluye la Antártida, eso incluye el mar argentino. No se van a quedar. Acá no se van a quedar. Me importa 3 carajos, que hace mucho tiempo, que los túneles, que la pindonga, acá no se van a quedar. Y no se van a quedar. Y todo su sistema de corrupción y horror se les va a caer encima. Se lo digo en serio. Casi me olvidaba de lo más importante. No es lo más importante, todo lo que dije es importante, pero eso era muy importante. Porque encima
Lo dejé pasar como muy contenta. Por un lado contenta y por otro lado... Bueno, dejémoslo ahí. Pero no lo olvidé para nada porque fue hace muy poquito. Por parte de donde lo dije fue también muy importante. Pero no lo olvidé, pero bueno, ya está, había ocurrido y aparte había quedado como muy, me había quedado como ping, 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 como que me fui así, ¿no? Y, y días después, nada, no sé, 5 días, 6 días, aparece el video este de Salgado con este hombre hablando de las profecías de Parravicini. Que fue uno de los nombres, por si se perdió la conexión, y fue uno de los nombres que escuché en ese momento. Parravicini, el otro, el genocida. No, hay que acordarse de que las profecías, muchas de las profecías, hay que aprender esto, porque aparte estamos iniciando con todo la era de Acuario, y hay que acostumbrarse a esto. Las profecías a veces son advertencias. Igualmente, en este caso, se podría dar las dos manifestaciones, o sea, se podría entender desde los dos puntos de vista, porque de hecho, hoy día Argentina está como dijo Parravicini. Argentina está en este momento cooptada por lo peor de la humanidad. En los espacios de poder, casi todos los espacios de poder, están cooptados por lo peor de lo peor. Se las van a tener que tomar de acá. Se van a tener que ir todos y todas. Estén el tiempo que hace que estén, no me interesa nada. Este no es un lugar para genocidas. Y ya lo demostramos. En 22 ocasiones se lo vamos a demostrar en la 23ª. ¡Cucú! ¿No? Argentina siempre rechazó al satanismo. Argentina supimos combatir y derrotar al satanismo. Y lo vamos a hacer esta definitiva, que aparte va a ser la mejor trabajada, o sea, la trabajada desde lo más raigal, en la actualidad es lo más raigal en términos de nuestras raíces. Por eso los soretes estos se hacen túneles en la Patagonia, porque como no tienen raíces, entonces hacen túneles para ver si pueden imitar algo de eso, pero al trabajarlo desde el inconsciente humano, lo que se hace es romper por completo la lógica que lo sustenta en nuestro inconsciente. Como rompemos la lógica que lo sustenta en nuestro inconsciente, se les empieza a abrir el suelo a estos sujetos, pero contra ellos, contra ellas. Ahora sí. Hasta luego.